Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ya saben, soy Axler y voy a hacer este video como parte de la serie del seminario de biopolítica. Y justamente para hablar de biopolítica, esta vez me toca comentar a Foucault, el libro tan famoso de historia de la sexualidad, que es su primer volumen. Ya saben que bueno, el primer volumen, que es La voluntad del saber, sale en 1976. Voy a comentarles el libro completo, pero no me gustaría dejar de decirles que revisen los otros dos libros, que es el de La inquietud de sí, el uso de los placeres, ¿no? De Michel Foucault. Tenemos también la suerte de tener la traducción al español que ven del siglo XXI y no quisiera hacerle más fama a las editoriales porque no me están pagando nada. Y sin más, voy a empezar. Foucault va a hablar de la historia de la sexualidad en Occidente, obviamente, y sobre todo va a meter a disputa cómo se han jugado los saberes respecto de la sexualidad que han generado esta especie de dimensión histórica sobre discursos del sexo. Y sin más, bueno, él va a darle gran importancia a lo que llama ciencias sexuales, que en realidad es todo el desarrollo de los señores médicos y filósofos en bueno, justo en el paso del medievo hacia la modernidad, cuando se empieza justamente a tomar mucha fuerza los discursos científicos y se captan, ¿no? Las confesiones que antes le pertenecían a las iglesias, a los sacerdotes, ahora se van a volver confesiones a los médicos, eh, a los psiquiatras y bueno, a los psicólogos sabemos mucho de eso, ¿no? Y los psicoanalistas se aparecen en este libro también. ¿Qué pasa entonces? Dice Foucault. Las confesiones van a darle un lugar privilegiado al sexo, ¿no? Este discurso bueno, si eres malo y de que le cuentas al sacerdote si te tocas, etcétera, en realidad es lo que es cooptado por la discursividad científica, ¿no? Y se hace una ciencia sexual. Se empieza a especular básicamente en torno al sexo o qué significa eso para la tradición occidental. Y entonces estos discursos van a empezar a actuar como dispositivos, ¿no? En realidad la ciencia médica, el desarrollo de la sexología, etcétera, se va a oponer a lo que Foucault menciona que es el ars erótica, que básicamente es el arte erótica, cosas desarrolladas como por los hindúes respecto del Kama Sutra, como todas esas artes del erotismo justamente de culturas que no son occidente y, y que de alguna manera incluso los discursos médicos se reapropian, ¿no? Para decir, bueno, pues si tú quieres tener una vida sexual más satisfactoria, pues tienes que seguir esta serie de ejercicios y se vuelve esa ars erótica cooptada por las ciencias sexuales. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Occidente? ¿Qué es lo que analiza Foucault? Se crea una especie de verdad en el sexo a partir de la discursividad científica. Entonces, bueno, ya sabemos que esta verdad se va a ver relacionada con la clase burguesa y esta idea de familia burguesa, querida, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Pues dice él que vamos a ser sujetos del dispositivo jurídico que también bueno, la sexualidad se va a tomar también como un discurso que puede ser desarrollado a partir de las leyes jurídico-políticas porque van a mantener esta idea de familia, ya saben, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la patria potestad que viene muy heredado del derecho romano. Ahí tenemos el análisis de Engels con el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero el Foucault mismo desarrolla eh, justamente, ¿no? Como esta patria que viene del derecho romano, pues tiene mucho que ver con la configuración jurídico-política de la sexualidad en Occidente, ¿no? Entonces, tenemos esta relación negativa que se hace entre poder y sexo, ¿no? Porque parece que es una instancia de la que no se puede hablar. Él justamente dice Foucault, ¿no? Hay un ciclo de lo prohibido, una lógica de la censura. Porque de la censura, pues bueno, no se permite hablar de eso y hay castigos, ¿no? Si se habla de sexo públicamente, pareciera que esto está muy lejos de nosotros, pero Foucault inicia su libro diciendo nosotros los victorianos y de victorianos todavía tenemos bastante, ¿no? Y bueno, entonces se intenta hacer en este ciclo de lo prohibido como a una especie de renuncia al sexo mismo. Ya sabemos que en realidad lo que se consideraban teorías de la represión a lo largo de la modernidad occidental en realidad eh, no están explicando precisamente una represión de la sexualidad, sino una producción de sexualidades normadas. Esto es lo que diría Foucault, ¿no? Que lo que pasa es que el sujeto pues se vuelve sujeto de esos discursos de la sexualidad y que están muy sustentados en las ciencias sexuales.
¿Qué pasa entonces? Bueno, hay como ciertas pasos en el método de Foucault que dice que más bien son prudencias que debemos tener, ¿no? O sea, prudencia de pensar que esto del sexo es inmanente, ¿no? Como si a lo largo de la historia siempre hubiera habido una sexuación que se intentó descubrir. En realidad esto está muy más en relación con el discurso médico que con una sexualidad de toda la historia, ¿no? Y él dice que hay que tener cuidado porque hay variaciones continuas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no pensemos que hay como una sola entidad o una sola persona que se ve subyugada por el sexo, ¿no? O sea, no se puede pensar solo en esto de que los hombres tienen privilegios y las mujeres son subordinadas. Según Foucault, estas dicotomías en realidad solo van a entorpecer pues la manera de analizarlo. Más bien dice, bueno, pues habrá que unirse en grupos y de ver a través del doble condicionamiento, que es otra herramienta que él da, cuáles estrategias pueden funcionar uniéndose en conjuntos, ¿no? Y dejando de pensar como si el poder lo tuvieran unas personas y otras fueran sometidas, ¿no? El poder para Foucault se va a ejercer, recordémoslo. Y el ejercicio del poder justamente va a poder eh, hablar de estas estrategias que puede tener quien en determinado momento sí sea subordinado por un discurso. Y dice justamente pues hay que pensar la polivalencia táctica de los discursos, ¿no? Que a pesar de la gran privilegio que se le dio a las ciencias sexuales, pues los médicos no son los únicos que tienen la culpa de estos discursos de poder, saber sobre el sexo. Porque justamente dice Foucault, no recordemos, el poder es intencional, entonces estos sujetos pues también están inscritos en una serie de relaciones de poder en las que de repente las tarugadas que puedan decir sobre el sexo, pues algunas personas las van a creer más que otras, ¿no? Y bueno, ¿a qué nos lleva esto? A pensar que en vez de encontrar jerarquías para describir los saberes del poder, podemos ver que vienen de distintas fuentes, ¿no? O sea, a partir del cuerpo social, Foucault nos diría que hay unos aparatos de producción, ¿no? Muy en tradición de altuseriana, pero básicamente lo que nos está diciendo es que vamos a encontrar en la familia, en la escuela, en los discursos psiquiátricos, médicos, diferentes saberes en torno a la sexualidad que van a intentar normalizar, ¿no? Y bueno, en los dominios Foucault va a encontrar 4 dispositivos que van a generar subjetividad, ¿no? ¿Y cuál va a ser el primero? La histerización del cuerpo de las mujeres. Que como ya sabemos, pues con Charcot y con todas estas ideas de la histeria, y sabemos que la palabra histeria misma viene o sea, tiene de raíz útero, matriz, entonces es esto, ¿no? Pensar a las mujeres como esa otra edad a partir de su sexo, bueno, eso no es Foucaultiano, sería más Beauvoir, pero es esto, ¿no? Cómo se medicaliza la idea del cuerpo de las mujeres, ¿no? Tenemos a Charcot, Foucault pone el ejemplo de cuando tenían a las histéricas ahí en el hospital en París, que dice, bueno, no tenía un ataque de histeria y Charcot le picaba los ovarios con su bastón. O sea, y a partir de ahí podían tener inferencias ellos de cómo se relacionaba su padecimiento histérico eh, con la sexualidad, ¿no? O con lo que se empezaba a especular de sexualidad que Freud retoma y que creo que Foucault por eso le da importancia, porque a partir de ahí también hay un discurso del que históricamente tenemos este rastro de que Freud resignifica para volverse el padre del psicoanálisis, ¿no? Esto va a ser algo que Foucault va a criticar un poco al final de su libro y ya llegaremos a eso. ¿Cuál es el segundo dispositivo? La pedagogización del sexo de los niños, ¿no? Entonces parece que es contradictorio, porque los niños tienen sexualidad infantil por un lado y por otro no es lo deseable que la experimenten, pero sí va a haber que hablar con ellos, y entonces se van a meter los maestros, los médicos, los pedagogos y psicólogos, y mucha gente va a intentar tener injerencias en la sexualidad infantil. Y cosa curiosa, ¿no? Porque por otro lado parece que es lo prohibido y que los pedófilos son lo peor que le puede pasar al mundo, entonces la pedagogización tiene que ser como parte fundamental, ¿no? Del sujeto infantil, que cómo se va a hablar con él de esos temas, ¿no? Que aparte son temas tabú hasta para los adultos, ¿no? Ay, qué cosa tan extraña. El siguiente dispositivo que Foucault nos dice es la socialización de conductas procreadoras, ¿no? Con esta idea de que hay que mantener población, pues bueno, entonces ¿qué técnicas van a necesitar? ¿Qué pasa con la inseminación artificial? Etc., ¿no? Esa va a ser la socialización de las conductas procreadoras, que se va a volver deseable para la familia reproducirse, no sé por qué, si ya somos tantos. Y bueno, todas estas ideas de que hay que tener una familia y de la sanación de la familia, ya saben, ¿no? Como
como estas ideas de la reproducción, la heteronorma, etc. Y finalmente la psiquiatrización del placer perverso, que es toda la gente que no se adapte a esa heteronorma, a la conducta procreadora de la especie, pues se le va a castigar, a psiquiatrizar, y porque ya sabemos, ¿no? Porque el imperativo va a ser la idea de la familia burguesa, que aparte es muy hipócrita porque ya sabemos todos los engaños y trabas y que bueno, todo lo que las pasa dentro de las preciosas familias. En fin, ¿qué pasa entonces? ¿A qué nos lleva todo esto? Pues bueno, Foucault va a hablar de... también va a haber un poder sobre la vida, ¿no? Que eso es lo que tiene que ver con la sexualidad. Ya no solo va a ser el derecho de muerte del soberano sobre los pobladores, ¿no? Entonces, en realidad ya el poder se va a ver metido hasta nuestras vidas, ¿no? Y hasta nuestra sexualidad, cosa tan fuerte, porque bueno, sabemos, ¿no? Que a Foucault le encantaba citar a Hobbes y a todos esos politólogos porque estaban en ese juego de hablar hacia los amos o hacia sus supuestos soberanos, de que bueno, ¿no? Que cómo podían justificar ellos la acción de defender la vida del soberano a precio de los otros, ¿no? Y que nosotros, pues la población a la que dominaba. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay este cambio en el que pasan de la parte sanguinaria, de bueno, es que me va a defender mi población, entonces ellos son los que mueren, ¿no? Va a haber un cambio y ahora hay que hacer vivir a la población y rechazar la muerte, ¿no? Digo, se sigue haciendo la muerte de algunos, pero lo que quieren es que la población viva. Entonces ya sabemos que en el siglo XVII se genera la anatomopolítica y en el siglo XVIII más marcadamente la biopolítica para mantener esas poblaciones, ¿no? Se genera una idea del cuerpo de la especie que tiene mucho que ver con esta reproducción. Y bueno, pues claro que tienen que haber controles o regulaciones de poblaciones, y ya lo hemos visto con el concepto de biopolítica que va a aparecer al final del libro en Foucault, ¿no? Y cuando las tecnologías políticas invaden la vida y ya sabemos que llegan hasta nuestra sexualidad fuerte, pues bueno, generan esas normalizaciones, o sea, como pues estos estereotipos que tiene la gente, etcétera, de cómo ser hombre y mujer, y por otro lado las sexualidades periféricas, ¿no? Las mujeres locas que están histéricas, ya sabemos que históricamente se les nombra locas, estas mujeres tipo Eva, ¿no? Así de mitológicas, y bueno, pues tenemos a los perversos y todo lo que se habla de sodomía y cosas así de, de, de absurdos a veces, ¿no? Que la gente saca respecto de estas sexualidades que aparecen periféricas ante una normalización. Y bueno, tenemos a los niños, que de repente la gente dice, ay, mira el angelito, y el angelito sabe más de sexualidad que muchos adultos. Y bueno, ¿no? O sea, la gente sigue negando la sexualidad infantil, las fantasías, como si el pobre Freud no hubiera escrito respecto de la sexualidad infantil. Y pues de eso es lo que habla justamente Foucault, ¿no? De que el sexo entonces aparece como un juego político y como una disciplina del cuerpo, ¿no? Que va a participar en la regulación de la población y que se va a ver más marcado en el ámbito jurídico a partir del siglo XIX. ¿Qué pasa entonces? Aparece el psicoanálisis y dice Foucault, bueno, pues aparece como un saber que de repente parece que es un espacio privilegiado, pero se le dio demasiada importancia al hecho de que Freud haya hablado de eso, porque en realidad es un ámbito que ya se venía construyendo históricamente, dice Foucault, ¿no? Yo les recomiendo leer los 3 ensayos de teoría sexual, en donde Freud al inicio dice, si la gente no tuviera tantos prejuicios, yo no hubiera tenido que escribir estos 3 ensayos. Y bueno, también por otro lado, Foucault nos marca algo que es muy cierto, pero no hay que tomar a Freud como profeta precisamente porque si bien aportó muchos datos para la clínica psicoanalítica y eso es muy agradecible, eh, pues por otro lado tampoco hay que pensar una idea sanatoria de la sexualidad, ¿no? Justamente creo que Freud no es lo que querría, pero las lecturas mal hechas de él a eso han llevado a la gente a pensar. Entonces, finalmente, ¿qué pasa con esto? Nos podemos quedar con la parte en la que Foucault describe cómo la sexualidad es una dimensión jugada a nivel jurídico-político, ¿no? Y a nivel discursivo reforzada constantemente por aparatos, tenemos a la familia y todas estas ideas de ahí lo normal en la sexualidad. Pues bueno, ¿no? Sería muy bueno cuestionarlos. A Foucault se le podrían cuestionar muchas cosas, ¿no? Como que en su análisis genealógico parece que no existe ningún lugar en el mundo que no sea Europa, cuando en realidad en Europa pasaba lo que pasaba porque tenían sus colonias, ¿no? Entonces, son como críticas que se le pueden hacer a partir de autores como Spivak, no sé, que esta cuestión de la sexualidad a lo largo de la historia siempre ha sido cuestionada, como diría Goffman, que siempre hubo gente excluida, pero me parece que la genealogía de Foucault apunta a algo muy importante, ¿no? Como hay una construcción de poder detrás de nuestra propia sexualidad. Les invito a pensar al respecto y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.